Tenemos en línea, Carlos, al médico sanitarista muy conocido por nosotros, Jorge Rashid, conocido en términos mediáticos. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto y muchas gracias por aceptar el llamado. Y se me ocurre empezar primero por algo que está preocupando a mucha gente, que es el tema de la variante Delta y cómo estaría pegando en el continente y obviamente cómo estaría pegando en la Argentina. ¿Hay alguna proyección, aunque siempre es un tema que es difícil dilucidar, ¿no? Sí, siempre este virus nos da algunos dolores de cabeza desde el punto de vista de la investigación científica, pero en verdad estamos un poco más tranquilos en la medida en que estamos cubiertos por las vacunas, cosa que no sucedía ni con la variante Alfa, ni con Manaus, ni con Andina, ni con Río de Janeiro. Estas variantes Delta siguen siendo variantes COVID-19, no hay ninguna que sea COVID-21. Esto hay que dejarlo aclarado. En la medida en que no ha modificado el virus otra cosa que sus proteínas, no ha modificado su perfil, digamos, estructural, molecular, por lo tanto no es un nuevo virus, es una variante, como bien dice la palabra, y por lo tanto todas las vacunas que tenemos desplegadas evitan la terapia intensiva y la muerte, excepto para las personas gravemente enfermas con enfermedades severas o moderadamente severas, que en esos casos deben cuidarse el doble como se cuidan de cualquier gripe, angina, bronquitis o cosas por el estilo. Es decir, el COVID va a seguir atacando, esta variante es muy, pero muy contagiosa, probablemente nos contagiemos todos. El contacto estrecho en Manaus era de 15 minutos, acá es de 15 a 30 segundos, así que es muy contagiosa, pero en términos sanitarios, epidemiológicos, evitar, digamos, la internación, la terapia intensiva y la muerte es la barrera que le hemos puesto entre todos los argentinos y el gobierno nacional, por supuesto, a esta variante Delta, que todavía no es prevalente en la Argentina y que está compitiendo con Manaus para hacerlo, porque en la naturaleza también hay una competencia natural entre variantes, ¿no? Ahora, pensando un poco en la película de la pandemia, desde que empezó, teniendo en cuenta también la pandemia anterior, la de que llamamos la pandemia macrista, han sucedido cosas extrañas, y yo he visto que comunicadores, médicos sanitaristas, el gobierno, nos han tenido que cuidar de la pandemia, del virus propiamente dicho, pero también de una pandemia en información, una pandemia periodística, que ha ido como confabulándose siempre contra el proceso de cuidado de la población. No sé, por decirle algo, al inicio, cuando los protocolos eran más estrictos, alentaban marchas que terminaban quemando barbijos, por ejemplo. ¿Qué grado de importancia le asiste esta situación, esta problemática que hemos vivido en este tiempo? Porque lo he visto además a usted muy activo, desactivando minas todo el tiempo, ¿no? La verdad es que le debemos a esa acción política miles de muertes. Hay que decirlo con todas las letras, son criminales, atacaron las políticas sanitarias de un primer momento. Nosotros nos dispusimos a librar dos guerras, una guerra de reconstrucción de un sistema sanitario devastado, destruido por 4 años de neoliberalismo, y que ya venía mal de antes, pero indudablemente esos 4 años profundizaron un desprecio absoluto por la salud pública, entre otros aspectos de las políticas públicas. Así que nos propusimos reconstruirlo, lo reconstruimos rápidamente. Tuvimos la ventaja que el pueblo argentino cambió el gobierno en octubre del 19. Tuvimos la ventaja de enterarnos 3 meses antes y poder, digamos, pertrecharnos en esa situación y dar la batalla contra un virus que sabíamos que no lo podíamos derrotar, porque los virus no se derrotan de otra manera que fortaleciendo la salud de los compatriotas, con aislamiento, distanciamiento, medidas de cuidado y las vacunas si llegasen.
En esa época nos propusimos con una estrategia de morigerar el impacto y aplanar la curva para evitar los colapsos del sistema sanitario. Lo logramos, pese a eso que usted describe también, que fueron todas las políticas que desde el principio de la cuarentena hicieron la contradicción entre salud y economía, como si eso fuese posible en una guerra. Desconocieron el virus, desconocieron la pandemia, llamaron a movilizaciones para quemar los barbijos, dijeron que las vacunas no servían para nada, después que la Sputnik era de segunda categoría, y siguieron hasta llegar a la máxima criminalidad, que yo la describo a partir de el negacionismo de Rodríguez Larreta, Schiaretti, Gutiérrez y Suárez de Mendoza, que coaligados fueron a la Corte Suprema de Justicia, donde 4 criminales, hoy miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no van a trabajar por miedo al virus, mandaron al espacio público 16 millones de argentinos y argentinas, docentes, no docentes, alumnos, padres y abuelos, que murieron en una proporción que anunciamos con todo el dramatismo posible y no fuimos escuchados, y esos 4 criminales dijeron que el DNU del presidente de la Nación no tenía validez científica, y el 1 de marzo teníamos 56.000 muertos en un año pandémico, y 3 meses después teníamos 100.000 muertos. Esto tiene nombre y apellido, son criminales, desertores de la guerra pandémica, y hay que denominarlos de esa manera. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué cuenta? A mí me va bien, pero cuando me hace esa pregunta un poco me agarra un poco de impotencia, con impotencia absoluta de no poder haber torcido estos rumbos de la política. ¿Sabe que? Bueno, está bien. Digo, yo me voy a meter en el mismo tema, pero otro costado, ¿no? Lo recuerdo hace pocos años, antes del cambio de gobierno, haciendo radio los sábados a la mañana. Recuerdo cuando empezó este proceso y el único lugar que nos quedó fue hacer un puente aéreo increíble con 47 vuelos a China para traer materiales descartables para los hospitales. Recuerdo 3 buques con contenedores. Recuerdo cuando quisimos contratar 1.000 médicos cubanos para tener una tropa de refuerzo y de recambio, la negativa que se dio por todos lados. Recuerdo cuando Ginés quiso armar el sistema circular, que después se dio naturalmente solo cuando se desbordó el sistema de salud. Digo, toda esta historia la tenemos. Tenemos claro también que tenemos una lógica donde no solo la Corte, sino que los medios fueron todos los días corriendo el arco acerca de lo que faltaba y nunca admitiendo lo que se iba logrando, cosas que hacen hoy día. Nadie muestra lo que está pasando en otros países con la variante Delta, nadie muestra el grado de vacunación de Argentina comparativo con los países centrales de la Tierra. Ahora, mira al Rashid, militante del campo popular. Nosotros tenemos origen en la cultura del radicalismo, tenemos coincidencias fabulosas hoy día, a una semana de una elección TES, la primaria abierta simultánea y obligatoria. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo evalúa el peso de lo que fue esta campaña sanitaria? Obviamente, ¿cómo evalúa la aceptación o no popular acerca de la campaña de vacunación y qué se puede esperar de esta elección? Bueno, la verdad es que el contexto internacional, que es el que siempre hay que mirar primero, no ayuda demasiado, porque el enemigo, como yo denomino a estos desertores que rompieron los espejos retrovisores, por eso la campaña se ciñó prácticamente a preguntas y respuestas de esos medios que fueron alguna vez de comunicación, que no son más medios de comunicación, que son los medios hegemónicos, al servicio de los mismos poderes internacionales de fondos de inversión supranacionales, los mismos que manejan las patentes, los mismos que manejan las vacunas, los mismos que han provocado la mayor crisis moral del mundo junto a la crisis civilizatoria del calentamiento, y que hace que hoy haya 2.000 millones de personas en el mundo sin vacunas, lo cual anticipa nuevas variantes, nuevas pandemias y nuevos dramas a futuro, a menos que
este sector de acumulación de riquezas y de vacunas, que son 10 países, comprenda que van a estar en peligro ellos también si no resuelven esta situación. Pero yendo a la campaña electoral de acá en la Argentina, no se pudo perforar ni instalar la conciencia de la guerra pandémica, en primer lugar. Por lo tanto, el pueblo argentino creyó que estaba asistiendo a un simple proceso de vacunación y de enfrentamiento a un virus que venía de la galaxia. Nunca lo entendió como una guerra, y en esa guerra tampoco entendió que había mártires que daban la vida por el conjunto de los argentinos. Tampoco entendieron que había héroes todos los días que trabajaban para que los demás vivamos, y esto llevó a que los desertores y estos medios que dejaron de ser, insisto, de comunicación, atacasen permanentemente las políticas sanitarias, debilitando la conciencia general de la situación que estábamos viviendo. Entonces, yo creo que esta campaña electoral no pudo romper ese cerco. Creo que no hay una conciencia todavía acabada de eso. Creo que vamos a tener todavía una elección pareja, ojalá se pueda ganar, pero creo que no se ha logrado desde el Poder Ejecutivo ni desde las políticas que han expresado los candidatos de poder volver a soñar con utopías y esperanzas que marquen un camino de reconstrucción de la patria grande latinoamericana, que son aquellas mochilas necesarias para que la militancia se lance con mucha pasión y con mucho esfuerzo a luchar, porque acá lo que se trata es de luchar. Y quiere que le diga una cosa: si no hay identificación clara del enemigo, no hay lucha. Bueno, muy bien, Le quiero hacer una pregunta en función, me quedé pensando lo que dijo, que es muy interesante. Le quería hacer una pregunta relacionada al protocolo para la elección, para el día de la elección. ¿Se está viendo, se está analizando, además de esto obviamente, de poner más padrones, abrir más mesas? ¿Qué es lo que tienen en mente? No, eso, no compartir lapiceras, en fin, la serie de guardar la distancia, que las personas mayores entren directamente, en fin, algunos elementos. Fíjense que si no hay más de 4 mesas por escuela o por local, ya estamos bastante aliviados, no va a haber aglomeramiento, pero en realidad estamos en un periodo de baja de contagios. El día de hoy, ya por suerte, para nuestra angustia, del proceso que yo le describía antes, desde el 1 de marzo, que llegamos a tener 7.800 internados en terapia intensiva. Ya hace semanas que no tenemos nuevas demandas de COVID en terapia, y hoy todavía tenemos algunos enfermos que, como son más jóvenes, resisten mucho más tiempo, pero igual se nos escapan de la vida. Y hoy tenemos, por primera vez en mucho tiempo, menos de 100 muertos, ¿no? Tenemos 88 muertos. Y esto que parece, a mí no me produce ninguna alegría, porque obviamente el drama que estamos viviendo y que hemos vivido cientos de miles de familias argentinas, más 100.000 y pico de miles de familias argentinas, realmente a todos nos conmueve, y estamos muy afectados por esto de que se sigue dilapidando. Que nadie crea que la pandemia está vencida. Vamos hacia una nueva normalidad cuidada, y en eso tenemos que seguir con todos los cuidados que hoy ejecutamos, con barbijo, lavado de manos, distanciamiento, tratar de lo menos posible. ¿Por qué? Por nosotros no, porque nosotros estamos vacunados, pero también están vacunados con 2 dosis personas con enfermedades graves, que de solo tomar el COVID, aunque les pegue menos y no los mate el COVID, los puede matar su enfermedad de base. Jorge, yo voy a volver a lo anterior y va a ser mi última pregunta. En realidad, soy de los que cree que hay una épica de este año y pico increíble para la Argentina en torno a lo que fue enfrentar esta pandemia. No me canso de decirle a mis amigos: acá no hicimos lo que hicieron en Italia con los viejos, en Inglaterra, acá no tuvimos camiones frigoríficos llenos de cuerpos como en Estados Unidos, acá no hicimos pozos en las playas como en Brasil o en la selva, acá no dejamos los cuerpos dentro de las casas como en Ecuador y demás. Ahora,
con la enorme experiencia de décadas de militante político que tiene ¿usted cree que después de este paso hay que reformular una mirada sobre lo que pasó este año y pico en torno a la pandemia en Argentina? En parte lo va a escribir la historia, y depende de la historia lo va a escribir de acuerdo a los vencedores. Nosotros todavía tenemos la historia de Mitre, que cambió a los griegos, que dijo que los griegos decían que los bárbaros venían afuera, y Mitre y Sarmiento dijeron que la civilización venía afuera y no los bárbaros éramos nosotros. Así que cambiando esa ecuación depende, como ellos ganaron después de Caseros, escribieron la historia a su antojo, y la fueron escribiendo en esta concepción procolonial de dependencia, de sumisión, de la patria, y me parece que esto es lo que hay que lograr poner en el tapete de la discusión de los andariveles políticos. No se puede hacer una campaña discutiendo los dichos de un personaje que es un insulto de inteligencia como puede ser Macri, porque en realidad todos ellos son actores de segunda categoría de una película que no dirigen, de un guión que no hacen y de actores principales que no están acá. Así que la verdad es que a mí me parece que hay una falta todavía de inteligencia comunicacional que permita romper este neoliberalismo culturalmente dominante en la Argentina, que en los últimos 50 años ha intentado destruir la identidad y la memoria de nuestra, que es la memoria e identidad americana, mestiza, morena, criolla, gringa, profunda, inmigrante, pero que es una identidad en construcción cuando nos comprometemos, como en esta guerra pandémica, en una solidaridad social activa. Si el individualismo vuelve a florecer y el Estado vuelve a ser creado como Estado mínimo al servicio de los privilegios, indudablemente la batalla va a ser perdida estratégicamente. Pero si logramos un Estado al servicio de las mayorías populares y una solidaridad social activa en un modelo solidario biocéntrico, seguramente vamos a estar en otra posición. Jorge Rashid, muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer, muchísimas gracias por la docencia cívica, fundamentalmente. No, les agradezco a ustedes, muchísimas gracias, estoy a disposición.